Hay un fragmento muy famoso de la película de Spider-Man, no sé quién ha visto la primera película de Spider-Man, que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Sí? Los que les gustan los superhéroes, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En el 2000 murió uno de los que se cree que es de los futbolistas más importantes que ha habido en la historia. Un futbolista se llamaba Diego Armando Maradona, ¿verdad? Yo no soy muy entendida, pero parece ser que este hombre era, bueno, tenía una habilidad extraordinaria, ¿no? Ganó muchísimas cosas, tuvo muchísimo reconocimiento hasta el punto que casi que lo endiosaron, ¿verdad? Y tuvo esta parte de brillar con su talento, pero por otro lado, tuvo una parte oscura. Por otro lado, se enfrentó a demandas de paternidad, se le acusó de acoso sexual, tuvo episodios de violencia de género, drogas, alcohol, problemas con la fiscalía italiana, bueno. Entonces era como la luz y la sombra, ¿no? Había la parte gloriosa y la parte de las sombras. Y seguro que no es el único ejemplo que todos nosotros podemos pensar rápidamente en figuras brillantes, figuras extraordinarias, figuras que tenían un talento para algo, vamos, que es que era evidente, ¿no? Pero que fracasaron. Hay muchos ejemplos y la Biblia también. Yo me acuerdo de Salomón. Salomón era un rey que Dios le dio una sabiduría fuera de lo normal. Dios lo bendijo con sabiduría. Y dice la Biblia que Dios puso en él un corazón entendido y como él no hubo ningún hombre... a ver, ¿cómo lo dice? Un momentito, no había habido nadie como él antes que él ni después de él. Es decir, la sabiduría que este hombre tenía no se ha podido comparar nunca con nadie. De hecho, su fama se extendió por todo el mundo conocido. Gobernantes de otro lado venían solo para poder disfrutar de esa capacidad que él tenía para administrar, para gestionar. Fruto de esa sabiduría es que de verdad enriqueció el país. Se dice que la época de Salomón fue la época del reino dorado de Israel. Es decir, no hubo una época mejor. Todos los judíos tú le preguntas y todos siempre tienen la añoranza. Judíos actuales todos, de la época del reino de Salomón. Fue la época dorada, o sea, más que eso no hubo. Tremendo rey. Pero con el tiempo se dice que su corazón se inclinó. Fue voluble. Es decir, cedió. ¿Por qué? Bueno, pues que había ciertas áreas de su carácter que no estaban maduras. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Entonces, entiendo yo que para poderlas tener a todas contentas, en algo tenía que ceder el hombre, porque no podría... ¿Y qué hizo? Pues dijo, bueno, para mantenerte contenta a ti, te construyo a ti el altar a tu Dios. Para tenerte a ti también contenta, te construyo tu altar. Claro. ¿Y lo construyó y ya está? No, lo construyó, después las acompañaba. Es decir, cedió a sus convicciones. No tenía un carácter fuerte. Era un carácter débil. Y de eso quiero hablar hoy. De mucho talento, apágalo si quieres. De mucho talento y poco carácter. Mucho talento y poco carácter. Yo conozco a cada uno de mis hijos bien. Y así, a grandes rasgos, yo sé los talentos que tiene. Por ejemplo, Sofía es creativa. Sofía tú le das colores y es la excusa para hacer cualquier pintura. Encuentra un trozo de cartón y ella te hace una escultura. Le gusta la música, le gusta el teatro. Es creativa, es así, es su personalidad. Dana no es creativa, pero tiene el ADN de un profesor. Dana desde pequeñita, tú la verás que va a buscar a la escuela dominical a todos los bebés. ¿Dónde está Dana? Está cerca de algún bebé. Y de manera inconsciente, su manera de hablarles es diferente. Su postura corporal y nadie le ha enseñado, su postura corporal es diferente.
La profe el año pasado me dijo, dice, es que nos encanta, dice, porque va a los niños que tienen dificultades, se les pone al lado, les pasa la manita y le dicen, no ves que no escuchamos si tú hablas. Es así, es su carácter. Y seguramente eso, en manos de Dios, será bueno. Mateo estoy todavía definiendo, pero lo que está claro es que tiene habilidades sociales, porque vamos al Mercadona y sale con un croissant, vamos a la Sirena y enamora a las clientas. Entonces, ¿qué hace? Que sale siempre con algo gratis. Ya me da vergüenza pasar por la Sirena porque le han dado no sé cuántas tarrinas de helado. Él sabe que, sí, es verdad, él sabe qué sonrisa poner y le funciona. Entonces, eso no es un talento, es un tremendo talento. A ver si lo ponemos en las manos del Señor, porque si no, va a ser un Don Juan. El tema es, yo me he dado cuenta que yo puedo potenciar el talento. Yo apunto a Sofía a pintura y la niña es la más feliz de la tierra. Yo aparco a Dana en una guardería y me olvido de que existe niña. Ahora, ¿cuánto me cuesta trabajar el carácter? ¿Por qué? Porque el talento es lo que es conocido, es por lo que de manera natural te sale bien, te encanta, puedes echarle horas, es tu terreno conocido. El carácter es otra cosa. Y muchas veces no le damos importancia, pero en realidad, el carácter va a ser lo que, vamos a ver, Dios nos regala un talento, pero el carácter va a ser lo que contenga ese talento, lo que lo rodee, lo que lo sostenga y lo que lo impulse. Talento sin carácter, Diego Maradona. ¿Sí? ¿Entendemos? Entonces, muchas veces podemos decir, ay, es que Dios no me usa porque yo no tengo dones. El Señor a mí, mira, a aquella persona le ha dado este, y yo, es que pobrecita de mí, yo no tengo nada. No, a lo mejor la pregunta es, a lo mejor lo que no tienes es el recipiente que haga desarrollar el talante y lo haga lucir. ¿Sí? Perdón, el talento. Entonces, hay un requisito para que Dios te use. Hay un requisito, y es tu carácter. Y fijar, os voy a poner muchos ejemplos de niños porque es mi realidad, ¿no? Pero antes de que un niño empiece a leer, hay una serie de indicadores que ya marcan si ese niño va a aprender bien o no. Y el niño todavía no lee. Pero hay una serie de indicadores que predicen más o menos no solo la lectura, sino cómo va a ir su caminar escolar. Por ejemplo, la percepción visual, la conciencia fonológica, son cosas que antes, desde P4, P5, tú ya lo ves. ¿Eso determina que lea? No, pero sí. ¿Sí? Entonces, hay cosas que determinan si Dios te va a usar o no. Hay cosas que dictaminan. Y dices, uy, ¿cómo estás? Qué determinista. No, lo digo para que podamos ponernos manos a la obra. Hay cosas que dictaminan si tú vas a poder ser llamado y usado por Dios. Y es tu carácter. Fijaros, independientemente del llamado que todos tenemos, mirad, vamos a ir primero, me gustaría que me acompañarais. Vamos a ir primero a Mateo 25, 14 al 29. No tengo Reina Valera. Leemos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1,
a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Él, que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, a ver si adivináis, talento o carácter. Al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y merece la pena pensar: al que tiene talento, se le dará más, pero también al que tiene carácter, para sostener esos talentos. Entonces, fijaros, muchas veces es eso, no le damos importancia al tema del carácter, pero es lo que va a determinar si vas a tener ese talento sostenido a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, Dios da talentos a todos, ¿verdad? Por lo menos, ¿cuántos? Por lo menos uno. Por lo menos uno. No se trata de el tipo de talento. Se trata del carácter en el que está ese talento. ¿Sí? No se trata tanto de: uy, el Señor me ha dado un llamado misionero, o uy, tengo un llamado o tengo un don para la enseñanza tremendo. Eso, todos tenemos alguno. Ahora es, con eso que me has dado, ¿tengo el carácter que va a sostener el talento? Así que lo primero que tenemos que diferenciar es entre talento y carácter, o entre don y carácter, ¿no? Entonces el don, podríamos decir, es una habilidad innata, es un regalo de Dios que sin tú esforzarte te sale. Sin hacer grandes cosas te va. Y la Biblia nos enseña a potenciarlo. ¿Sí? ¿Qué decía en la parábola? Que trabajaran con los talentos. El que tenía 5 le dio 10, el que tenía 2 le dio 4. ¿Sí? Entonces, por otro lado, vamos a ver si no me lío yo y no os lío a vosotros. El carácter es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan el comportamiento y la conducta de la persona. Vamos a hacer traducción. Es un conjunto de respuestas aprendidas, ¿sí? ¿Me seguís? Es un conjunto de respuestas que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, cuando yo nazco con algo muy básico, ¿no? Un temperamento muy básico. Está el bebé llorón y el bebé dormilón. Está el bebé que comiendo se relaja y está el bebé que el comer es un fastidio, ¿vale? Estamos a ese nivel, ¿no? Dios te da algo muy primario, muy básico. Ahora, el carácter es el desarrollo de eso básico, cómo yo lo voy desarrollando en las circunstancias en las que me encuentro. ¿Sí?
Ese bebé que ha nacido con un talante, por así decirlo, o con un temperamento muy primario, ese bebé va a caer en unas manos. Ese bebé, en función de las respuestas a sus lloros, sus papás cómo respondan, ¿qué va a pasar? El bebé aprende cómo responder, ¿verdad? Y poco a poco ahí se va a ir haciendo el carácter. Es decir, cuando ya tienen 1 año o así, el bebé sabe, uy, si lloro de esta manera, mi mamá me va a mirar de esta. Y si mamá me mira de esta, yo sé que tengo que hacer esta o aquella respuesta, ¿sí? Ese es el repertorio de conductas que hemos aprendido, el repertorio de respuestas que me han ido bien y que entonces seguiré repitiendo. Si a mí me ha ido bien hacer una pataleta para conseguir algo, ¿qué será lo siguiente que haga? Lo próximo que yo quiera. Pues cogerla en mi repertorio de respuestas, coger, a ver, ¿cuál? Esta no funciona, pues esta me la cojo y la vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir, y entonces se instaura y se va generando un carácter. ¿El carácter qué es? Ya es un repertorio de respuestas estable, que ya forma parte de algo habitual, que ya sabemos quién está, a ver, ¿cómo podríamos decir? El que de manera natural es saltón o el que no, ¿sí? Eso es algo que se aprende. Hay una parte muy natural, muy básica, pero hay otra parte aprendida. Y es a esa parte a la que el Señor nos está desafiando. Mucha gente dice, es que yo soy así. Sí, es así, pero en gran parte porque lo has aprendido a ser así, ¿sí? Entonces, me gustaría, si podéis ponerla o tenerla preparada el fragmento de la película. Fijaros, si yo quiero conocer el carácter de alguien, lo único que me hace falta es ponerlo bajo presión. ¿Qué va a salir? El conjunto de respuestas aprendidas. Si vamos a una entrevista de trabajo, todos sabemos cómo comportarnos educadamente. Cuando estamos bajo presión, ¿qué sale? Lo que está en mi repertorio. ¿A que sí? El talento glorifica a la persona. El carácter glorifica a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque muestra un carácter moldeado por Dios, muestra el trato de Dios en esas respuestas que tú das en cada área de tu vida. Y es a eso a lo que Dios nos está desafiando. Sí, vamos a ver un momentito. Creo que todos conocéis la película de José, ¿verdad? Que fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y una vez vi hace poco esta película y me sorprendió una escena que nunca la había visto y dije, bueno, pues también podría haber sido. Pero sí que es verdad que José era el favorito de su padre. José era el que siempre estaba diciendo las cosas. ¿Qué si a lo mejor se le subió a la cabeza? El talento. El talento lo tenía. Pero a lo mejor hizo falta un tiempo de modelar el carácter. Y como he dicho, el talento glorifica a la persona. Oh, qué bien haces esto. Oh, eres buenísimo. Es que juegas a la pelota como nadie. Pero el carácter glorifica a Dios. El carácter refleja el trato de Dios con tu vida. Y es ahí a donde yo creo que os quiero desafiar. Mirad, en los centros educativos hay mucho hay mucho talento y poco carácter. Tú ves a niños con capacidad, que si quisieran, podrían, pero no va sostenido por hábitos de estudio. Y eso, claro, eres bueno hasta un límite, llega un momento que... Entonces, talento sin carácter es un fracaso. La Biblia nos confronta a que todo creyente tiene que tener una serie de rasgos en su carácter. Vamos a ir a Gálatas 5:22, dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y delante de Dios, fijaros, vamos a ser juzgados por
nuestro carácter y no por nuestros talentos. Si vamos a la parábola de los talentos, el Señor le dice al siervo, al que no invirtió, dice, ser siervo malo y negligente. ¿La negligencia es un talento o es algo que forma parte del carácter? Entonces vamos a ser confrontados y vamos a ser juzgados el día que lleguemos al cielo por el carácter. Siempre estamos diciendo, Señor, dame dones, Señor, multiplica mis dones. Pero es que Dios te va a juzgar por el carácter con el que has mantenido esos dones. Y entonces, ahí es donde nosotros debemos decir, bueno, Señor, ¿cómo es mi carácter? La negligencia no es un talento, es una cualidad del carácter. ¿Quién Dios le ha bendecido con el talento de la prudencia? ¿Eso es un talento o es parte del carácter? Es carácter. Dios, ¿quién lo ha bendecido con la humildad? ¿Eso es un talento o es que la vida te hace humilde? ¿Entendéis la diferencia? Dios, ¿quién le ha bendecido con el don de la valentía? No son talentos, son parte de tu carácter, que tú has tenido que ir entrenando y aprendiendo. Entonces, ¿quién nos enseña a ser prudentes? Y de ahí entendemos la necesidad de una comunión cercana e íntima con Dios. Porque es Dios el que tiene que estar tratando y tutelando tu carácter. Si no, crecemos, perdonadme la expresión, como hierbas silvestres o caballos salvajes. Mucho potencial, pero sin domar, no sale a fruto. Me gustó, ¿os acordáis cuando vino José Antonio? ¿Era? Juan Antonio, la presentación que se hizo de él. Mi madre dijo, hoy valoro más los frutos que los dones. ¿Os acordáis? A mí me quedó grabada y me tocó mucho porque es verdad, todos podemos tener, dice la Biblia que todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Ahora, lo que yo hago y el fruto que doy, no todos. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de huella quieres dejar? ¿Por qué quieres que te conozcan? ¿Por tus talentos o por tu carácter? ¿Por lo que tú se te da bien o por lo que tú has llegado a hacer con eso? Todos conocemos de casos que tenían muchos dones, muchos talentos, pero han acabado en fracaso. Y solo tú eres responsable de tu carácter. Hemos visto que nacemos con algo básico, pero básicamente aprendemos cómo reaccionar. Si eres creyente tienes un desafío muy grande. Si tú dices que eres cristiano, tienes un desafío, porque tú no puedes ir mostrando un carácter que no refleja a Cristo. Dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria para llegar a ser a imagen. Madre mía, ¿tú reflejas la imagen de Cristo? Si tu carácter no refleja a Cristo, no deberías llamarte cristiano. Y lo digo yo porque lo digo para mí. Si mi vecino no tiene buen testimonio de mí, la verdad es que no debería tener la etiqueta de cristiana. Si mi vecino escucha discusiones y barbaridades, el Señor me confrontó el otro día. No es cómo te conocen en la iglesia, es tu vecino el que te tiene que conocer. De manera que somos confrontados a trabajar nuestro carácter. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Yo estos días llevo una semana que yo le digo a Adolfo, ¿cómo se trabaja el carácter con los niños? Porque a mí me tienen un poco fuera de onda. Mirad, vamos a Deuteronomio 17, 18 al 20. Lo primero es, lee la Biblia. Lee la Biblia. Mirad lo que dice.
Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si lo podéis poner ahí mejor, porque la Reina Valera está, pero queda más claro. Bianca, si podéis poner en Reina Valera, digo, en Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando se siente en el trono a reinar, está hablando del futuro rey. ¿Cómo deberían las instrucciones para un buen rey? Deuteronomio 17, del 18 al 20, ¿vale? Las instrucciones que Dios está dando al pueblo de Israel cuando haya un rey. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Está diciendo, los manuscritos del Antiguo Testamento tenían que tener una copia siempre. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. También impedirá que se aparte de los mandatos en lo más íntimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Estos versículos son de Deuteronomio, es de muchísimo antes de que apareciera el primer rey. Pero Dios ya estaba preocupándose, ya estaba dando instrucciones de cómo debería dirigirse un rey para asegurarse que fuera un gobernante justo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Tener los manuscritos al lado y leerlos cada día. ¿Cuánto lees la Biblia? Cada día lees no libros cristianos. ¿Cada día lees la Biblia? ¿Cuánto sabes de memoria la Biblia? ¿Cuántos versículos sabes? Porque eso es lo que va a librar tu corazón. Es decir, ¿qué me va a cambiar cuando yo leo instrucciones claras en la Biblia respecto a mi carácter? Entonces, si yo los estoy leyendo, mi carácter es transformado. Hay un texto de la Biblia que dice que la palabra nos limpia, nos transforma, nos va cambiando. Cuanto más lees la Biblia, tu carácter más va a ser transformado, más va a ser confrontado delante del Señor. Y más instrucciones claras te da de cómo actuar. ¿Sí? Cuando te dan una mejilla, ¿qué dice la Biblia? Que pongas la otra mejilla. ¿Cuál es nuestro impulso? Darle un puñetazo. ¿Pero qué dice la Biblia? Pon la otra mejilla. Eso a la primera no cala. A la segunda, tampoco. A la tercera, empiezas a pensar. A la cuarta, bueno, ya cuando llevas 20 veces que lo has leído, al final dices, uy, voy a controlar el impulso este. ¿Sí? Pero ¿qué hace falta? Leer, meditar. Y yo supongo que para mí, igual que para todos vosotros, es un desafío, porque cada vez tengo más la sensación de que le quitan horas al día, cada vez tengo menos horas. Pero no podemos caer en el error. Aférrate y lucha contra corriente para nunca dejar de leer la Biblia. Es difícil, pero se trata de nuestro carácter y se trata de por lo que vamos a ser juzgados. Otra cosa, y esta creo que es muy importante, necesitamos ser discípulos. ¿Y qué quiere decir el discipulado? Quiere decir que hay una persona que aprende la doctrina. La doctrina es el conjunto de enseñanzas que hay, que se desprenden de la Biblia, ¿vale? Hay una serie de enseñanzas que no es que lo ponga directamente la Biblia, pero tú entiendes la doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia. Hay una serie de enseñanzas que, si has estudiado, se recogen de la Biblia. Entonces, el discipulado es que un creyente aprende la doctrina bajo la cobertura de otro un poquito más experimentado. No es que sea mayor el líder que el otro, no. Pero a lo mejor es que ha dedicado parte de su vida a aprender cosas que a lo mejor la otra persona no ha dedicado. A lo mejor es que lleva un poco de trayectoria más en ciertas áreas que la otra persona no. Y mirad, por algún motivo vivimos en la época de los tutoriales. Es decir, yo quiero hacer un pollo al horno y yo me busco un tutorial. Yo quiero hacer una manualidad, acabo de ver a Gloria, quiero hacer una manualidad y busco un tutorial. Y todo me lo voy aprendiendo yo solo, ¿verdad? En plan autodidacta, que está muy bien.
Los programas informáticos cada vez son más intuitivos para que no necesites un manual de instrucciones. Y poco a poco hemos ido dejando la figura del maestro especialista. Pero en realidad en muchos de los aprendizajes de nuestra vida hay un tema vivencial. A la hora de aprender a leer, ¿los niños aprenden solos o necesitan a alguien que esté con ellos? Que empiece. No, eso no lo acabas de leer bien. ¿Entiendes la que pone? ¿Entendéis la diferencia? Tendemos a hacerlo todo de manera autodidacta, pero hay ciertos aprendizajes que son vivenciales con otra persona. El piano, no vale que yo me descargue una aplicación. Tiene que haber alguien, yo me acuerdo, me daba encima de los dedos, me hacía daño y todo, pero necesitaba a alguien encima. La postura, la no sé qué, la no sé cuánto, porque es vivencial. Entonces, nosotros venimos al cristianismo, nos arrepentimos, nacemos de nuevo, pero somos, perdonadme la expresión, como esta expresión de, perdón, como lo que he dicho, hierbas salvajes, que vamos medio creciendo por alguna predi que voy escuchando por ahí, por algún no sé qué, pero ¿hay alguien que te puede confrontar? ¿Hay alguien que te puede decir, oye, ¿cómo vas en esto? Mira, Jesús tuvo 12 discípulos. Y Jesús coge y les dice, mirad, os envío, venga, iros para allá a predicar. Y les decía, venid, ¿cómo ha ido? Ay, bueno, pues es que mirad, con los demonios, mira, pues ahora os doy autoridad, venga, volveros a ir. Volvieron. Ay, pero esto no sé qué, no sé, es que no sabemos orar. Venid, que os enseño a orar. Era así como lo hacía Jesús, ¿verdad? Era un feedback constante. De, ay, pues nos hemos quedado sin comida. Y Jesús les enseñó a desarrollar fe y a orar por los 5.000. Orar cuando hubo la alimentación de los 5.000, ¿verdad? Sí. Pues es eso, es un aprendizaje vivencial. Es decir, el discipulado es cuando alguien te ayuda a aplicar las verdades que están aquí, que no varían. Pero fijaros, esta Biblia fue la misma que leyó, Lutero, ¿no? Que nos queda cerca, que hace poco que hemos hablado de Lutero. Y es la misma Biblia que leyeron, pues yo qué sé, los monjes que habían por ahí perdidos. ¿Aquella de realidad se puede comparar a la mía? No. Son los mismos principios, pero que yo tengo que saber aplicar a un contexto diferente, ¿verdad? Pues en el discipulado se trata de aplicar estos principios bíblicos a mi realidad cercana. Yo, a lo mejor, no tengo nada que ver con la realidad que tiene un chino creyente. O con la realidad de uno que está en países perseguidos. O yo enfrento dificultades que a lo mejor no enfrenta, pues a lo mejor un hombre de 60 años. Entonces, en mi realidad yo necesito aplicar estos principios. Y muchas veces necesitamos la tutela de alguien que me ayude a aplicarlos. No es un pecado, ni es decir, es que no sé o es que soy tonto. No, es que necesitamos. Y por algún motivo, pues parece como que yo voy a mi estilo. Pues no, en la Biblia no hay tutoriales. Tú te puedes escuchar muchas predis, pero las predis no suplen la necesidad de un discipulado. Y mira, puedes haberte convertido hace 30 años, pero si tú no has tenido un discipulado, no hay garantía de cambio. Si tú llevas miles de años en la iglesia, y yo canto al Señor y tal y cual, pero yo no soy confrontado o expuesto a que alguien me pida cuentas, ¿qué garantías tienes de que tú has cambiado? ¿Quién te hace el examen a ti? Y no es que haya algunos a los que nadie se les hace el examen. Siempre hay alguien superior a quien tú le vayas a rendir cuentas. Los pastores tienen otras personas a quien rendir cuentas, que no están aquí, pero también están. Entonces, ¿tú crees que lo estás haciendo bien? ¿O eres un autodidacta, por decirlo de alguna manera? Hermanos, muchos de nosotros llevamos tiempo en el Evangelio. Muchos de vosotros habéis venido de otros países. Seguro que llevabais mucho tiempo en otras iglesias. Seguro que tal.
La pregunta en esta mañana es, ¿yo he tenido un mentoreo? ¿Yo he tenido un discipulado? Que me enseñen a orar, que me enseñen a administrar mi dinero, que me enseñen cómo se tienen que hacer las cosas de la familia, cómo se tiene que... Pues eso es las doctrinas bíblicas, empezarlas a aplicar bajo una cobertura. ¿Sí? Necesitamos personas a las que podamos abrir nuestro corazón y después no ser expuestos. Y eso es lo que es un discipulado. No se trata de investigar la vida de nadie. Se trata de que solo seguramente habrá cosas de las que no podrás ser libre. Solo seguramente habrá cosas que no podrás superar porque la Biblia dice, en el contexto del matrimonio, ¿no? Pero también se podría aplicar. Cordón de 3 dobleces es más complicado, ¿verdad? Y hay veces que tú te metes en problemas y solo con la ayuda de alguien puedes salir de ese problema. Tú solo a veces te estás hundiendo. Si queremos ser tratados en nuestro carácter, tenemos que leer la Biblia y tenemos que ser discipulados. Y solamente, porque no me quiero alargar, voy a dejar 2 ejemplos. 2 ejemplos de 2 hombres con un llamado increíble. Los 2 tenían llamado. Fueron llamados para ser jueces. Los 2. Uno, Dios le dio un talento sobrenatural y todo podía ser, no podía salir mejor, ¿no? Nació y su nacimiento fue milagroso. Estoy hablando de Sansón. Dios le dio un talento. Dios le dio un llamado. Su llamado era ser juez de Israel. Bueno, fue todo espectacular. Vino un ángel para comunicar que iba a quedarse embarazada la madre. Todo fue espectacular. ¿Qué podía pasar de malo? Y empezó. ¿Pero qué pasó? No fue confrontado. Tomó decisiones. Las decisiones en qué se basan, en tu carácter. Empezó a tomar decisiones por antojo. ¿Había un carácter fuerte o estaba según lo que le apetecía? ¿Cómo acabó? Mirar todos los planes que Dios tenía, porque Dios tenía planes con él. Dios lo había hecho juez ¿para qué? Liberar al pueblo, ¿no? Para que respirara el pueblo. Todos esos llamados quedó en escombro. Murió aplastado en el templo de los enemigos. ¿Tenía llamado? Tenía talento. Dios tenía planes. Dios quería algo con él. Dios quería usarlo. ¿Y qué pasó? Murió aplastado. Samuel, otro hombre que Dios lo llamó para ser igual, juez. ¿Qué hizo su madre? Desde bien chiquitito le enseñó. ¿Dónde creció? En el templo. ¿Quién lo supervisaba todo lo que hacía? El sacerdote. En medio de que había una corrupción terrible, ese niño se mantuvo temeroso de Dios y cerca de la presencia de Dios. Cuando pasan los años, Dios lo usa, tal y cual, llega un momento que el pueblo de Israel dice, yo quiero un rey, y al final unge a un rey. Si leéis el último discurso de Samuel, es muy bonito, os invito a leerlo en casa. Está en 1 Samuel 12, dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, esto lo está diciendo ya como siendo ya muy mayor, porque ya había ungido al primer rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Es decir, había una trayectoria. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado buey alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo os lo restituiré.
Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agravado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros y su ungido. También es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: sí. Y finalmente se despide en el versículo 23. Lejos esté de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel se iba como a jubilar, que no se iba a jubilar, pero iba a pasar a segundo plano porque ya había un rey. ¿Y veis el corazón que tiene? Un corazón de servir al pueblo, un carácter de servir. Bendice al rey y dice: pero seguiré estando ahí para orar por vosotros. ¿Veis la diferencia? Los dos tenían llamado, los dos Dios tenía planes increíbles. Uno el carácter lo destruyó y otro el carácter lo mantuvo. Y en esta mañana a mí me gustaría que seamos confrontados. Hemos visto, el día del juicio seremos juzgados por nuestro carácter. Y Dios, y muchas veces endiosamos el tal, o sea, le damos mucho bombo al talento y muy poco al carácter. No te preocupes tanto por tu llamado, por tus dones, pero tú preocúpate por la vasija que puede hacer que salga ese don. Si no hay la vasija, si no hay el entorno, si no hay aquello que lo sostenga, el don se cae. Es un fracaso. Así que os invito a poneros de pie y a tener un tiempo de orar, de reflexionar, de invitar al Señor que venga a reestructurar toda nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos has dado tantos dones, tantos regalos. Tú tienes tantos sueños con nosotros. Tú tienes tantas ganas de que estemos contigo, trabajemos contigo, seamos colaboradores de ti. Y estás ahí esperando. Dios, perdona porque muchas veces nuestro carácter ha impedido que tú nos puedas usar. Señor, igual que vimos que José había visto aquellos sueños, había visto aquellas visiones, sí, pero a lo mejor habló como no debía haber hablado. Y tú retrasaste. Señor, por favor, nos ponemos delante de ti. Examínanos, Señor. Cámbianos, transforma, Dios transforma esta manera de enfrentar la vida que a ti a veces no te agrada. Señor, queremos ponernos delante de ti y dejar que tú nos redargullas y tú nos transformes, Señor. Dios, si se hace falta que tú nos confrontes con otras personas. Dios, si se hace falta, Dios, que tú quiebres nuestra vasija y nos vuelvas a hacer. Papá, finalmente queremos, Dios mío, dar fruto, papá. Ayúdanos, Señor, a desarrollar un carácter. Que Dios haga lucir ese don que tú nos has dado. El don es tuyo, no hemos hecho nada. Todo lo que tenemos es de ti. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto viene de ti, Señor. Pedimos, Señor, que nosotros podamos ser el recipiente adecuado. Oramos, Dios, que tú traigas salud, Señor, ahora mismo. ¿Qué áreas de nuestra vida tenemos que cambiar? ¿Qué cosas tenemos que empezar a dejar o empezar a hacer? Por favor, redargúyenos.